Gracias, pueden sentarse. Pues le bendigo en el nombre del Señor, le felicito por invertir tiempo en la presencia del Señor, reunirnos como iglesia, venir como familias y decirle, Señor, estamos aquí adorando tu nombre. Tú eres digno de suprema alabanza. Cuando nos acercamos al Señor y cuando venimos ante su presencia, realmente estamos invirtiendo tiempo diciendo, Señor, tú eres importante para mí. Señor, te respeto. Si digo que estoy en tu temor, aquí estoy. Realmente en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Ayer tuvimos un tiempo fenomenal de adoración, de cantos, de alabanza al Señor, muy bueno, edificante, ya lo había dicho. Pero qué bueno cuando invertimos tiempo como iglesia juntos y en armonía. También el viernes tuvimos la reunión de misiones y 25 hermanos estuvieron aquí respaldando a una misionera que estuvo con nosotros, se llama Liliani. Ella es de Etiopía, de Egipto, disculpe, de Egipto, y está obrando, está trabajando para el Señor en España. Sigamos orando para que Dios bendiga su vida, para que Dios esté obrando con poder en ella y esté ayudándole en todas las cosas. Y es una gran bendición habernos unido como iglesia para poder hacer misiones, hacer el trabajo del Señor. Y hoy, el viernes, tuvimos la bendición de compartir dónde estamos como iglesia ayudando a otras personas. Es decir, orando por misioneros, respaldando económicamente con algo para apoyar a esos misioneros y también yendo. Contamos que Fran ha estado en Colombia, en Perú, Claudia estuvo en Cuba, nosotros estuvimos en España, pero también quiero decirle a los que no lo saben, cuando usted pone en su sobre misiones, estamos llegando para respaldar pastores, familias pastorales en Venezuela, 2 familias, en México 1 familia, en Cuba 8 familias misioneras, en España, en otras partes del Medio Oriente también. Estamos siendo una bendición. Ustedes como iglesia están siendo una bendición para toda esa familia, para que otros en todos esos lugares puedan conocer a Jesucristo. Amén. Así que es lindo cuando podemos invertir tiempo, cuando podemos invertir recursos, cuando podemos acompañar a otras personas para que extiendan el reino de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? No, pero así no. Aleluya. Gloria al Señor. Recuerda, cuando hay frío, abre fuerte porque la sangre circula más rápido. Qué gran bendición. Y también ver cómo personas en la iglesia reciben bendición, reciben nuestro respaldo. Y cuando digo nuestro, estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí. Orar por otros los miércoles, ver cómo Dios está obrando, es una gran bendición de darle gloria, honra y alabanzas al Señor. ¿Usted dice amén también? Qué bueno, qué bueno. Hoy quiero, después de esta introducción de lo que Dios nos ha permitido viernes y sábado, y como iglesia en esto de las misiones, en virtud de ayudar o invertir en otras familias y lugares, yo quiero hablarle y preguntarles a modo de título, ¿a quién estás discipulando? ¡Tatán! ¿A quién estás discipulando? Miren, hay algo muy impactante, ¿no? Y tiene que ver con las últimas palabras del Señor. El Señor nos dijo, id y haced discípulos. ¿Está claro todo eso, verdad? El Señor nos invitó a que podamos estar ayudando a otra persona. Y uso la palabra ayudar porque discipular es ayudar a otra persona. Mi concepto, después de caminar algunos años discipulando a personas y a familias y a líderes para que discipulen a otros, es transmisión de madurez espiritual. Discipulado es transmitir tu madurez espiritual. Es importante que tú transmitas lo que has aprendido. Y voy a hablar de esto en todo el trayecto. Y es un tema que voy a estar reiterando constantemente porque el Señor nos mandó a hacer discípulos. ¿Sabe que el Señor no nos mandó a hacer iglesias?
No dijo, vayan por el mundo y construyan templos y reúnanse en iglesias. ¿Qué dijo el Señor? Vayan y ayuden a alguien, hagan discípulos. Pero qué bueno que tenemos lugares como templos y lugares para reunirnos y recordarnos que Dios nos llamó a ser discípulos. Reunirnos para adorar al Señor. Por supuesto, en la cultura judeo-cristiana, el pueblo de Dios tenía la costumbre de reunirse. No es que esté mal la reunión. Reunirse para crecer, pero para salir a ser discípulos. Nos reunimos, capacitamos nuestras vidas, nos llenamos espiritualmente para ayudar a otros a ser discípulos. ¿Está conmigo en eso? Hoy quiero recordar estos principios que estoy convencido que ustedes lo conocen, pero como el arroz que conocemos y lo comemos todos los días, ¿verdad? Como todo lo que nos necesitamos para la vida, así. Dice la palabra, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. Este resumen, vamos a decir, porque esta carta de Pablo a Timoteo es una expresión de amor, de inversión, de enseñanza, de tiempo, de Pablo a Timoteo, para que Timoteo siguiera creciendo, porque Timoteo tenía la responsabilidad de ayudar a otros para que sigan creciendo en Cristo Jesús. Recuerda siempre esto, no solo es creer en Dios, sino crecer en Cristo Jesús. No solo es creer, sino crecer. Hay personas cristianas que creen en Dios, pero no conocen a Dios. El texto que puedo recordar como Job conocía de Dios y hacía cultos para Dios, pero un día al final del libro él confesó, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios quiere que tú y yo podamos no solo creer, sino crecer. No seamos niños espirituales, sino maduremos espiritualmente, crezcamos. Y yo recuerdo esto en virtud de la etapa que estamos viviendo como iglesia. Muchas familias de nuestra iglesia necesitan que unos a otros nos ayudemos para crecer en Cristo Jesús. Nuestra iglesia es una iglesia bendecida. Dile que está a tu lado, tú eres un bendecido de Dios. Hay algunos que no se lo dijeron, se quedaron ahí mirándome. Dile que tú eres un bendecido. ¿Tú sabes por qué eres bendecido? Porque has sido fiel. Hay personas que se dicen ser cristianos y no permanecen fieles en la visión de la iglesia. No permanecen fiel y más que de la iglesia, del reino de Dios. Porque son egoístas. Para mí, y no se mantienen fiel. ¿Qué es lo que es mantenerse fiel en la visión de la iglesia local? Formar parte de la iglesia del Señor. La iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Una iglesia. La iglesia del Señor. Estar unidos como iglesia local para llevar adelante la visión del pastor Javier. ¿De qué? ¿A quién servimos? A Dios. A Dios. Todos nosotros vamos a pasar, pero la iglesia Mercy Hill en español va a permanecer por un tiempo que Dios permita, que sean muchos años, para que en esta ciudad todos los hispanos que lleguen digan, vamos a la iglesia Mercy Hill en español. Una de las primeras cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo, sabiendo que esta petición de ser ejemplo para otro, de poder ayudar a otra persona, de discipular a otra persona, no es fácil. No es fácil. Discipular a otra persona, ayudar a otra persona en su vida espiritual es algo que lleva una característica que Pablo le está recordando a Timoteo. Pon tus ojos en la Biblia y dice ahí, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Bueno, antes de analizar esforzarse, Pablo le está tratando con palabras de familiaridad, de cariño, de amor en Cristo, y le dice, hijo mío. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, hijo mío?
Porque Pablo sabía y había invertido tiempo en Timoteo. Si usted en el libro de los Hechos lee que Pablo fue y buscó a Timoteo y lo llevó con él para enseñarle. Porque Pablo invirtió tiempo en la vida de Timoteo. ¿Digo conmigo tiempo? Invirtió tiempo con Timoteo, invirtió tiempo, tanto en una relación padre e hijo. ¿Por qué padre e hijo? No era que Pablo era el padrastro de Timoteo, no. Padre e hijo porque Pablo estaba invirtiendo tiempo en el crecimiento de ese hijo espiritual. Por eso le dice, hijo mío. Tú pues, hijo mío. Cuando tú, en la invitación que te voy a hacer, y la hago ya, busques a una persona para invertir tiempo, invierte tiempo como si fuera tu hijo espiritual, porque lo es. La persona que va a recibir de ti va a recibir sustento, alimento, espiritualmente hablando. Estoy para crecer en todo lo que tú has aprendido y tal vez crece más que tú, tal vez hace más cosas que tú, tal vez tiene una experiencia poderosa, maravillosa, pero tú habrás invertido tiempo con amor y con familiaridad en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, hijo mío, hijo mío. Pero le dice esa palabra interesantísima que necesitamos todo y es esfuérzate, esfuérzate. Dile que está a tu lado, esfuérzate. Y puede parecer una palabra, pero es un proceso durísimo. Yo siempre que oigo esfuérzate o que leo este texto, me viene a mi mente la imagen de un pesista, ¿sabes? El levantador de pesas que levantó tantos kilos y quiere romper su propio récord o tal vez el récord establecido en la disciplina. ¿Qué hace? Pone más peso. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Esforzarse. ¿Qué tiene que poner? Más fuerza. Tiene que creer que va a levantarlo, ¿verdad? Porque la pesa primero hay que levantarla aquí. Porque si tú dices, no va a poder con esto, no va a poder con esto, no lo puede levantar. Pero si dice, voy a levantarlo. Voy a levantarlo. Y tú ves al entrenador que le dice, dale, que tú sí puedes. Porque saben que puede hacerlo. Y se esforzó y pudo hacerlo. Cuando yo veo el esfuerzo, yo lo veo de esa manera. Es un proceso, tal vez corto o largo, pero que te permite poner más de lo que habías hecho anteriormente. Nadie se puede esforzar haciendo lo mismo. Si tú sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Entonces, esforzarse es poner ¿qué? Más. Poner más. Poner más. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarme. Ahora, hay una contradicción muy linda que Pablo le deja aquí en esta frase. Dice, esfuérzate, ¿qué sigue diciendo el texto? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Esfuérzate en qué? En la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Ustedes que ya son teólogos tremendos aquí. La gracia es recibir algo sin merecerlo, sin haberlo pagado, sin haber hecho nada por él. Así que ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate para recibir algo por lo cual tú no has hecho nada ni tienes que hacer nada. Entonces no me tengo que esforzar, diría Timoteo, diríamos nosotros. Pero no, la combinación de esfuérzate en la gracia es, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar el crecimiento, pero tú tienes que esforzarte. Y yo estoy convencido que el esfuerzo no es lograr una meta mayor que el sacrificio de Cristo. No, la salvación es de Cristo, no hay nada. Dice mi frase, nuestro único y suficiente Salvador. Único, no hay otro Salvador. Suficiente, no necesita ayuda ni de nosotros. Solo tenemos que creer. Pero dice Pablo, esfuérzate. En el tema de ayudar a otra persona, después de haber recibido de la gracia del Señor, continúa esforzándote. Continúa esforzándote. Le comento, Romanos capítulo 12 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Otra contradicción, muerto vivo, sacrificio vivo. Pero es interesante cómo Pablo combina esto para que nos recuerda, él nos quiere recordar que esforzarnos en la gracia. Dios lo va a hacer, pero esfuérzate, está presente.
disponible para recibir la bendición de Dios de crecer y guiar a otra persona. Esfuérzate, lleva voluntad, intencionalidad, diría tal vez frases de liderazgo moderno, ¿verdad? Intencionalidad. Pudiera Pablo haber escrito, si él estuviera en las conferencias de John Maxwell, pues hijo mío, sé intencional recibiendo la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse es tremendo. Dice 2 Timoteo, 2 a los Corintios capítulo 12, verso 9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay momentos en que no estamos fuertes, pero tenemos que esforzarnos. Esforzarnos en la gracia del Señor. Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el pastor Javier. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No diga, ay, no tengo fuerza, no puedo. No, di, Señor, tu fuerza es en mi vida. ¿Cuántos creen que Dios está con ellos, contigo? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esfuérzate, esfuérzate. No, que no puedo dejar esto. Sí lo puedo dejar, Dios me va a ayudar. Esfuérzate, esfuérzate en seguir al Señor. Recordar que nuestro poder espiritual solo proviene del Señor. Ni de las circunstancias, ni de la economía, ni de los nuevos niveles políticos, ni de nada externo. Proviene de Dios que está en nosotros. Dejar lo que estorbe, anoche hablábamos de la adoración, quédense aquí que nosotros vamos a adorar al Señor. Deja todo lo que estorba tu bendición. Deja todo lo que estorba que tú puedas seguir en la gracia del Señor. El único lugar donde el éxito está primero que el esfuerzo o el trabajo es en el diccionario. Porque éxito empieza con E y trabajo empieza con T. Así que el único lugar que está primero es en el diccionario. Entonces es importante que sepa, tienes que trabajar, esforzarte para recibir los beneficios del reino, de la gracia del Señor en tu vida. ¿Usted dice amén? Amén. El éxito es una suma de pequeños esfuerzos. Oh, pastor, y tengo que hacer un esfuerzo como un rascacielos. No, pequeños esfuerzos. Todos los días un pasito, todos los días un pasito, todos los días. Ojalá que des un salto vertiginoso en cualquier momento, pero todos los días un pasito, todos los días un pasito. Esfuérzate todos los días un poco. En la gracia del Señor, por supuesto. El esfuerzo continuo da una disciplina y un hábito que te va a ayudar a no detenerte. Esfuérzate, esfuérzate en la gracia del Señor. Esfuérzate que todo está listo. Esfuérzate. Todos les gustan los regalos, ¿verdad? Hay personas que hay personas que van a recibir un regalo o es decir, están en la fiesta y saben que va a venir regalos, pero realmente lo único que tienen que hacer es prepararse para estar en la fiesta porque los regalos van a llegar. Nadie va a decir, voy a tener que hacer esto para que... No. Si es tu cumpleaños, si es algo normal que deben venir regalos, van a venir regalos, ya sea el estilo o la cultura de cada familia. Pero prepararse para recibir regalos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Quiere Dios que tú estés listo para recibir los beneficios de la gracia del Señor en tu crecimiento espiritual. Esfuérzate en eso. Sigue el ejemplo, sé ejemplo, mejor dicho, sé ejemplo. Y para ser ejemplo, por supuesto, nadie puede hacer lo que no ha recibido. Nadie puede dar lo que no tiene. Para seguir el ejemplo de otro o ser ejemplo para otro, tienes que seguir el ejemplo de otro. Cuando yo hablo de invertir tiempo en otra persona, nadie va a hacer esto si no ha sido dotado de esa misma disciplina de seguir el ejemplo. No puedes dar a otra persona sin haber aprendido a recibir. Por eso hay que seguir el ejemplo de alguien. Yo siempre cuando entreno pastores y líderes para el discipulado, le digo, bueno, vamos a comenzar la guía práctica de discipulado para nuevos creyentes. Y algunos se me han ofendido y dicen, pero nuevo creyente, yo soy pastor y llevo tantos años. Le digo, ¿cuántas personas has discipulado personalmente
así, de esta manera. Dice, no, yo lo que enseño en la iglesia. Y otros, no, pero yo soy líder de adoración. No, pero yo soy ujier. Pero ¿cuántas personas has discipulado? No, a nadie. ¿Has invertido 1 hora toda la semana con alguien? No lo he hecho. Entonces tienes que aprender el proceso. Seguir el ejemplo de otra persona. Entonces es interesante que para ayudar a otra persona tienes que haberte dejado ayudar tú. Entonces, traigo algunos ejemplos aquí muy conocidos por ustedes, personas que yo sé que ustedes han escuchado. Siguiendo el ejemplo de alguien, es importante que escuchemos esto. Bueno, antes leo el verso 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, Timoteo siguió el ejemplo de ¿quién? Digo conmigo, Pablo. Timoteo siguió el ejemplo de Pablo, pero dice, lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo. Bueno, los ejemplos son, Josué siguió el ejemplo de ¿quién? Moisés. ¿Sabe que cuando Moisés subió a la montaña, sabe quién iba con Moisés? Josué. Y todos los años que Moisés fue líder de Israel, Josué fue su servidor. Estuvo al lado de él. Esto es mío, ¿ok? Yo creo que Moisés no traía las piedras de los mandamientos, las tablas de piedra de los mandamientos. Era Josué el que los traía. Yo creo que Josué estaba allí en cada momento que Moisés vivió, aprendiendo y viendo a Moisés, escuchando a Moisés. ¿Quién fue el próximo líder de Israel? Cuando Moisés murió, Josué. Para recibir una responsabilidad tienes que haber vivido el proceso de seguir el ejemplo de la otra persona. El otro ejemplo que te traigo es Eliseo. ¿Siguió el ejemplo de quién? De Elías. Wow, hizo cosas, boom, mayores que la de Elías también. Iguales y mayores. Josías, tal vez para algunos no lo conocen, pero él siguió los caminos de su padre David. Él hizo como David había hecho. David, todos estos personajes, ninguno son perfectos, ¿ok? Pecadores igual que nosotros, pero sí hicieron lo que a Dios le agradó en su responsabilidad, en sus altas y en sus bajas. Josías siguió el ejemplo de David. Los apóstoles siguieron el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Eran buenos los apóstoles, perfecto, ¿verdad? Siguieron el ejemplo de Jesús y así crecieron. No es lo mismo Pedro que hablaba rápido y protestaba montones de veces que el apóstol Pedro que escribió las 2 cartas. ¿Qué había pasado aquí entre este Pedro y este Pedro? Crecimiento espiritual. Así Dios quiere que nosotros sigamos el ejemplo de otros para que podamos ¿qué? Crecer. Samuel, el niño que nació en el templo, bueno, después de una oración de su mamá en el templo, pero Samuel creció en su vida como niño, como joven, escuchando ¿a quién siguió Samuel? Elí, el sacerdote. Wow, y Samuel fue el profeta Samuel. Tremendo hombre de Dios, siguiendo el ejemplo. Y aún Elí, que tenía algunas cosas no correctas, pero Samuel siguió el ejemplo bueno de Elí. Y fue Samuel, fue el gran Samuel que ungió a David, el que hizo tantas cosas tremendas para la nación de Israel. Sigue el ejemplo de otro, Dios quiere usarte con poder. Traigo también a Ruth. Ruth siguió el ejemplo de ¿quién? De Noemí, ¿verdad? Ruth dijo una frase que cada uno de nosotros tiene que cultivar. Tal vez no estoy refiriéndome a nuestras naciones, pero Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth sabía que Noemí estaba dándole un ejemplo de fe y de vida, de seguimiento a Yahvé de una manera tremenda, fidelidad al Dios de Israel. Entonces, ella siguió el ejemplo de la suegra. ¿Ok? Buena suegra, ¿ok? Así Dios quiere hoy también que todas las suegras sean como Noemí. Salomón siguió el ejemplo de su padre David y hizo grandes cosas. Salomón nos dejó 2 libros tremendos, bueno, varias cosas Salomón que nos vemos la enseñanza. Incluso cuando estaba orando delante del Señor pidiendo sabiduría, dijo, quiero ser como mi padre, quiero guiar la nación como mi padre, dame sabiduría, porque esta responsabilidad es grande. Salomón decía, Señor, tú me estás poniendo en esta responsabilidad que mi padre, como tenía una vara muy alta para hacerlo, pero él quiso seguir el ejemplo también de su
Padre. Y cada uno de nosotros en ese proceso de aprendizaje que también Dios quiere en esta época, tenemos que seguir el ejemplo de otra persona. Mi pregunta es, ¿quién es tu ejemplo humanamente hablando? ¿Quién es tu ejemplo humanamente hablando? Y yo estoy convencido que la crisis, y voy a hablar de una manera general, pero por ejemplo en Europa el cristianismo está en crisis en todo el siglo XX y siglo XXI. Se ha secularizado la iglesia, se ha enfriado la fe porque las personas no siguieron el ejemplo de las antiguas generaciones. Aún Europa, cuando fue el continente del cristianismo, hoy es el continente del no creer, secularizado. También está pasando en los Estados Unidos. Hay personas que no están siguiendo el ejemplo de los patriarcas americanos, vamos a decir, de los que fundaron esta nación. Es importante volver, como decía el profeta, a las sendas antiguas, buscar del Señor. Ahora, mi otra indicación, recordando todo esto, es que invite a otros a que sigan tu ejemplo. Siguiendo el ejemplo de uno, invita a otros a seguir tu ejemplo. Pastor, ¿cuántas personas debo invitar? Bueno, en mi experiencia, 1 cada año. Si todos nosotros ayudamos a una persona cada año, ¿se imagina cuántos hispanos van a poder revitalizar su vida espiritual, conocer bien a Dios, leer la palabra, orar, ser salvo del infierno, de la muerte, porque Cristo viene pronto? Así que invita a otro a seguir tu ejemplo. Dice el texto, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recibes y das. Recuerda ese principio. En todas las áreas de la vida, espiritual, emocional y material. Recibes y das. ¿Sabe por qué hay personas que no dan? Tienen sus manos llenas de egoísmo. No puedo, no quiero. Y están toda la gracia del Señor. Esfuérzate en nada más poner las manos. Y recibe y da a otra persona. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 dice, es la gran comisión. Ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y es importantísimo que esto lo vivamos cada día, ¿verdad? Primera a los Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Esto lo dijo Pablo diciendo, sed imitadores de mí. Pero no era que Pablo ya era como perfecto. No. Como yo lo estoy haciendo de Cristo. Pablo seguía a Cristo, miraba a Cristo y quería que los demás hicieran lo que él estaba haciendo. Se dedicaran, consagrados, comprometidos con el Señor. Dice amén. Vive el proceso de ser ejemplo. Por supuesto, ser ejemplo no es como una foto, un día y ya. No. Es seguir el proceso, El texto dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Y me llama la atención que Pablo usa la imagen de soldado. ¿Por qué? Porque el soldado tiene una característica en ese estilo de vida que es muy fuerte, pero es la disciplina. El soldado tiene que ser disciplinado, obediente. Por eso dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, pasa el proceso de cualquier situación en tu vida como una persona disciplinada en Cristo Jesús. Eres un soldado de Jesucristo. Sí o sí, eres un soldado de Cristo. Todos los que hemos venido al reino del Señor, ahora somos soldados de Cristo. Dice amén. Vivimos para el Señor, estamos consagrados para el Señor. Y la anotación del texto de Pablo a Timoteo es que ninguno que milita, es decir, que es un soldado de Cristo, se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué es lo que son los negocios de la vida? La mundanalidad, el pecado, los vicios, las cosas que no agradan al Señor. No te enredes, tú eres un soldado de Cristo. Tú eres una persona consagrada para Cristo. ¿Alguien dice amén? Puede decir conmigo, yo soy consagrado para Cristo. Si eres consagrado para Cristo, sirves de ejemplo para otros, sigues el ejemplo de otros, estás en ese proceso de soldado de Cristo disciplinado para el Señor. Por eso, no te enredes en los negocios de este mundo. Y todos sabemos lo que no le agrada al Señor. Aún
conociendo poquito de la Biblia. Todos sabemos qué a Dios no le agrada y qué a Dios sí le agrada, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en tu vida y te dice, eso está mal, no lo vuelvas a hacer. Y en el proceso sufre para que seas disciplinado, sufre penalidades. Cuando una penalidad es, ¿saben el fútbol? Tarjeta amarilla, ¿por qué? Porque hiciste algo incorrecto. Es decir, cuando Dios te está diciendo sufre penalidades, cuando te está llamando la atención el Señor para que seas disciplinado, para que puedas servir de ejemplo para otros, es porque la gracia del Señor se está desarrollando para bendición, santidad de tu vida. Sufre en el proceso, pero sé obediente. No te enredes en los vicios de este mundo, en los negocios de este mundo, en la mundanalidad, en el pecado, en las tinieblas, en nada que estorbe la bendición de ser luz para otras personas. Dice amén. Sigue diciendo Pablo, no yo, a fin de agradar, di conmigo agradar, a aquel que te tomó por soldado. Cuando el Señor nos llamó a su familia. ¿Cuántos son la familia de Dios? Nos llamó a su redil, dijo manada pequeña, mis ovejas, mis discípulos, mis seguidores, pueblo mío, ovejas de su prado. Nos dijo pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Real sacerdocio. ¡Wow! El Señor nos puso arriba. No te vayas del lugar de Dios. Sé fiel al Señor a fin de agradar a aquel que te tomó para salvación. Por su gracia. Efesios 6. Capítulo 6, verso del 11 hasta el 13 nos habla de tomar la armadura de Dios. Mira, no vas a poder zafarte de las cosas de este mundo si no usas armas espirituales. Todos los escritores sagrados dijeron no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios y la espada del Espíritu y todo, para que puedas no enredarte en los negocios de este mundo. ¿Dice amén? Dios nos da todo para que podamos. No es con espada y no es con ejército, no es con intelectualidad, no es con información, no es con recursos, es con el Espíritu de Dios. Que podemos vencer toda tentación y toda mundanalidad que quiera estorbarnos de ser ejemplo para otras personas. Dice amén. Filipenses capítulo 3 verso 12 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios? Amén. ¿Prosigue a dónde? A la meta. Es como haberse preparado para una olimpiada y en medio de la carrera decir, no voy a correr nada. No voy a correr nada. ¿Te imaginas esa escena? Toda la televisión, todo el mundo mirándote que tú, no voy a correr nada. No. ¿Prosigue a dónde? A la meta. Sí saben la historia de un corredor, no recuerdo el país, pero él había ya pasado todo el mundo la meta y todo, y él venía despacio, pero ya como 15 minutos se había acabado el momento, pero él llegó hasta la meta. Y él dijo una frase cuando los periodistas dijeron, ¿por qué no paraste si ya llegó el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar? Estaban dando las medallas y tú estabas corriendo para llegar a la meta. ¿Para qué? Si ya no ibas a coger ninguna medalla. Y dice, porque mi país y mi equipo me mandó para correr toda la carrera. Dios te salvó para llegar a la meta, no para que te quedara en el camino. Los de Israel que se quedaron en el camino fueron los protestones, los pecadores, los orgullosos, los mentirosos, los habladores, los idólatras, los que se enviciaron con Egipto. Toda esa gente quedó ¿dónde? En el camino. No te quedes en el camino, sé ejemplo para otros. Sigue poniendo dos ejemplos más. Un atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, tienes que hacer las cosas como Dios le agrada. Primera los Corintios 9 dice, el creyente debe correr la carrera de la fe de una manera disciplinada. No es como te parece a ti, es como le parece al Señor. Es como el Señor ha establecido. Y debe ser como disciplinado. Lo vimos ya, ¿verdad? Hebreos 12, 1 hasta el 2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me llama la atención que para correr hay que mirar al frente. ¿Se imagina un corredor que esté haciendo así? ¿A dónde irá? Se bata del carril, choca con todo el mundo, se cae. ¿Han visto corredores caerse, verdad?
tremendas lecciones. Algunos han tenido que dejar el atletismo. No mires al lado, no mires atrás. Jesús lo dijo, el que pone el arado, en las manos en el arado y mira atrás, no es mi discípulo. Lo voy a decir así un poquito más fuerte, pero esa fue la idea del Señor. No es digno de ser mi discípulo. Entonces, corramos con paciencia. ¿Sabe? Cuando una persona corre con paciencia es corriendo, ¿cómo es? Trotando ahí, tran. ¿Sabe por qué hay que correr con paciencia? Porque la vida cristiana no es una carrera de velocidad. Decía un amigo mío, Vanoir Torres de Oliveira, mi hermano está en el cielo ya con el Señor. La carrera cristiana es una carrera de resistencia. Cuando usted quiera ver, cuando usted ve a uno corriendo en la vida espiritual y un súper espiritual de esto que casi que está en el cielo y tiene aureola, huye de al lado de esa persona. Huye. Es importante que corras ¿cómo? Con paciencia. Mantén la carrera, no te detengas. Mantén la carrera con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No quería dejar eso de delante. Yo sabía que me faltaba una pequeña idea. Hacia adelante. No corras hacia atrás. ¿Qué es lo que es correr hacia atrás? Ir a cosas que hacías antes cuando no conocías del Señor. ¿Corre hacia dónde? Hacia adelante. Y si no, haces como José. Cuando la mujer quiso estar con él, corrió hacia adelante. Corrió hacia adelante. Desnudo, pero corrió. Porque él estaba buscando la santidad. Él estaba buscar del Señor. Él estaba buscando que no lo agarrara las tinieblas. Pone otro ejemplo aquí. Ya voy a terminar ya. Pone otro ejemplo que es el labrador, es decir, un campesino. Dice el verso 6, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Ningún campesino que se respete va a buscar cultivo en el campo si antes no lo había sembrado. No es ni lógico, ¿verdad? Es como que de loco, ¿verdad? Voy a buscar mango. ¿Y dónde lo sembraste? No, en ningún lado, pero voy a buscar. Es igual que el hombre que se le había perdido las llaves y llega a la casa y muy oscuro en el frente de la casa y va al poste de la esquina donde había una luz y empieza a buscar la llave aquí. Y llega otro amigo y le dice, ¿qué estás buscando? Y la llave. Dice, ¿y dónde se te cayó? Por aquí. Dice, no, fue allá, pero allá está oscuro. Vine aquí que hay luz. No podemos buscar donde no plantamos. ¿Ok? Entonces es importante que sepas que Dios quiere que puedas estar plantando, trabajando para después recoger. De hecho, Gálatas capítulo 6 dice, todo lo que el hombre plantare, eso también va a recoger. Sé ejemplo para otro, planta para que esto pueda ser una bendición para otro. El trabajador, el labrador del campo, no participa de los frutos, sino trabaja primero. Tienes que trabajar en tu vida para que des fruto. Por eso es importante trabajar. Hay un himno muy antiguo, muy lindo que dice, anhelo trabajar para el Señor. Qué lindo. Primero Corintios 15, 58, y se lo digo a todos, en especial a los líderes voluntarios, a todos los que trabajan. Sabed que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú estás sirviendo al Señor. Tú estás trabajando para el Señor. Dice amén. El trabajador, el labrador, no participa de los frutos, sino trabaja primero. El trabajo en el Señor requiere esfuerzo, paciencia, constancia. Conclusión, verso 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así como un atleta, como un soldado, como un labrador, Dios quiere que tú inviertas tiempo en tu vida siguiendo el ejemplo de otro, pero para que puedas ayudar a otra persona. Por eso la pregunta la repito, la que hice al principio. ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás discipulando para crecimiento espiritual? Recuerda de nuevo, en las épocas donde el cristianismo se ha debilitado en una familia, en un pueblo, en una nación, en un continente, es porque la generación presente no invirtió tiempo en discipular a la generación futura. Ya sean tus hijos, tus amigos, tus familiares, tus conocidos, invierte tiempo con aquellos que quieren crecer en el Señor. Pero tienes que hacerlo intencionalmente. Tienes que seleccionar a alguien y esa es mi invitación. Dedica tiempo para discipular a otra persona. Dice amén. No es religión,
no es, es hacer discípulos de Cristo. Jesús nos mandó a hacer discípulos, nos mandó a hacer discípulos a otras naciones, que son personas. No hay que salir, no hay que tener otras condiciones, solamente buscar otra persona para ser un nuevo discípulo de Cristo. ¿Usted dice amén? Ok, ¿a cuántos Dios le ha hablado de que debe seguir el ejemplo de otro? ¿A cuántos le ha hablado que usted debe ser el ejemplo para otros? Ponte de pie, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer discípulos. Ser y hacer discípulos de Jesucristo. Que podamos intencionalmente hoy seleccionar a alguien para ayudarlo. Para que